gracias por la invitación que José Daniel me pasó por ahí al final de mayo, primeros de junio, no me acuerdo, pero hace ya mucho tiempo. Le dije que sí y voy a ver si se pone el PowerPoint y a probar que funciona el mando. Y luego voy a pediros perdón por una cosa. Vale, espera un segundo. No está, no sé si está bloqueado por la columna. Ahí va, vale. Bueno, entonces vamos para atrás. Ahora. Bien, voy a pedir perdón porque hablo muy rápido y cuando empiezo ya a subir de marcha a marcha, cuando llego a la sexta y pongo en velocidad de crucero, a veces voy muy rápido, tanto en inglés como en español. Y trato de siempre, me recuerda mi esposa Salud, niño, habla más despacito, respira, ve tranquilo. Y yo digo, sí, voy a intentarlo. Y ya para, no sé, terminar la primera imagen, ya estoy yendo corriendo. Entonces pido perdón si voy muy rápido y no puedes seguirme. Pero quisiera tratar hoy, si queréis abrir la Biblia, 1 de Pedro, capítulo 4, y vamos a ver solo un párrafo, versículos 7 al 11. Versículos 7 al 11, y vamos a estar hablando del tema de ministrando los unos a los otros. Y ese es un mensaje que tuve que dar el mes pasado en unas conferencias de nuestra misión TBM que tuvimos para los misioneros de Europa, y algunos del personal que trabaja en la oficina, en la sede en Estados Unidos, vinieron aquí a España y estuvimos en Castelldefels, en Ipste, para 4 días de conferencias, de comunión, de trabajo juntos. Y fue un tiempo muy bendecido, pero uno de los días me tocó dar el mensaje. Y el tema era de la palabra no sale bien en español. En inglés es partnership. Y es la palabra como sociedad, ¿no? De ser socios o la comunidad que tenemos en el Evangelio, ¿no? Que los de la oficina, la sede, trabajan en cierta cosa y los misioneros en el campo trabajan en otras. Y querían destacar esta idea. Y el pasaje principal estaba en Filipenses, pero el director dijo, podéis coger cualquier texto. Y me vino a la mente este pasaje que vamos a leer ahora en 1 Corintios 4, de 7 a 11, porque veo aquí que está hablando también de esta cooperación, de esta comunión o comunidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. Y me hace pensar en la primera parte de la trilogía del Señor de los Anillos, que cuando la primera película lo llamaban la comunidad del anillo, la comunidad, y la palabra en inglés es the fellowship, y esa es la palabra que usa aquí, la comunión o la koinonia que tenemos. Pero en inglés partnership es más bien algo del mundo de negocios, ¿no? De ser socios, y hay una sociedad, una comunidad, una cooperación, y varias traducciones, tanto en inglés como en castellano, usan todas estas palabras, pero da la idea, ¿no? Que estamos colaborando juntos, ministrando unos a otros, y el texto clave que voy a destacar, el versículo 10, que cada uno, según el don que ha recibido, cada uno tiene un don espiritual y tiene que usarlo para ministrar a los otros que están en la iglesia. Y eso es lo que va a ser el enfoque principal, aunque vamos a ver otras cosas. Pero vamos a leer lo primero en 1 de Pedro, capítulo 4, del 7 al 11. Voy a estar leyendo de la Reina Valera del año 60, y dice así la palabra de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver hoy, y vamos a pasar al siguiente. Otra vez me va a fallar. Ahí está. Ahora, en cuanto al ministerio en la iglesia, de los unos a los otros, hay que practicarlo entre todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, porque no es una sugerencia, es una orden, es para cada creyente. Vamos a ver los imperativos que Pedro pone. Jesús lo dijo en el discurso del aposento alto, con el amor unos a otros. Pablo lo dice en sus epístolas en Romanos 12, Gálatas 5, Efesios 4 y 5, 1 Tesalonicenses 3 a 5. Habla de ese amor, de esta hospitalidad, todos estos pasajes tienen esta frase, los unos a los otros, ¿no? Luego Santiago lo dice en Santiago 4 y 5, dos veces.
Pedro lo dice aquí y en capítulo 1 también. Juan también lo dice en 1 de Juan, capítulo 3, 4 y en 2 de Juan. Es decir, que es un tema que sale mucho en el Nuevo Testamento de los unos a los otros, ayudando, ministrando unos a otros. Entonces, hoy veremos el pasaje en 3 aspectos. Vamos a dividirlo en 3 partes. Versículo 7 será el contexto en que vivimos este ministerio de unos a otros. El versículo 8 y 9 es la relación que debemos de tener entre nosotros en la iglesia. Y versículo 10 y 11 es el servicio que hacemos con los dones espirituales que tenemos. Entonces, en estas 3 áreas vamos a desmenuzar o desglosar lo que está aquí en este párrafo. Y esa es la división. Hay otras divisiones que se puede hacer, pero yo creo que esa es la que más nos ayuda a entender lo que Pedro está diciendo, bueno, lo que Dios está diciendo aquí, el Espíritu Santo inspirando a Pedro a escribir estas cosas. Entonces vamos a ver la primera, versículo 7, el contexto, los 3 imperativos, se me olvidó decir, versículo 8, cuando dice, versículo 8 dice, tened entre vosotros ferviente amor, versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros, y versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Estos son 3 imperativos, de amar, de hospedar y de servir o ministrar. La palabra tiene que ver con un diaconado, diaconida, bueno, ser siervo. Entonces, veamos, después de 36 años todavía me traba la lengua. Ahora, vamos a ver, el versículo 7, a ver, que la columna S es fatal, ¿eh? Ahí está. Es el contexto en que vivimos, ¿vale? Entonces, cuando él dice el fin de todas las cosas se acerca. Cuando dice el fin, la palabra es telos en griego. Eso significa el propósito final de todo, como cuando se corre el telón de una obra de teatro. Esto es una referencia a la segunda venida de Cristo y el cumplimiento del plan de Dios como algo inminente. Dice que se acerca, no dice que está aquí, pero dice que se acerca. Y esa da la idea de inminencia. ¿Y qué significa inminencia? Pues significa que desde que se anuncia una cosa, ya puede suceder. Y el ejemplo que doy es que cuando yo hace unos 25 años estaba trabajando en Sevilla con los universitarios en un programa evangélico para universitarios que vienen a estudiar un semestre en España. Y yo era como el capellán, iba a dar el estudio bíblico, iba a tener un tiempo con los estudiantes cada semana y a veces traerlos al culto a casa. Y cada semana tenía que ir a Sevilla. Y pasando de Puebla, Coria, Helves, San Juan y luego cruzando a Sevilla. Entre Coria y Helves hay un campo muy grande. Bueno, un campo de 3 kilómetros sin nada. En aquel tiempo había campos de girasoles, había huertos de naranjos y de limones y todo eso. Y un día voy para allá y de repente en uno de los campos, a mano derecha, yendo para Sevilla, una valla enorme y decía, próxima construcción, Parque Industrial de Helves. Y yo decía, ya está. Ya va a quitar todos los naranjos que están aquí, los campos, y va a poner todo lleno de edificios y todo eso. Y yo decía, ya está. Bueno, pasaba la otra semana, la otra mes, el semestre terminó, todavía nada más que el cartel. O la valla esa. Y sigo yendo segundo semestre, ya está llegando cerca de terminar el semestre de primavera, estaba en mayo por ahí, y todavía nada había pasado. Solo la valla ahí diciendo próxima construcción. Llevaba 8 o 9 meses y no había nada. Pero luego, en una semana, yendo a Sevilla, de repente, ¿qué hay? Excavadoras tirando árboles y arrancando y moviendo tierra y todo. Y yo, ya empezó. Pero ¿sabe lo que significa inminente? Que desde el día que yo vi ese anuncio la primera vez, podría haber empezado las máquinas el día siguiente o la semana siguiente, que tardaron 9 meses. Da igual, seguía siendo algo anunciado y era inminente. Y eso es lo que Pedro está diciendo. El fin, el propósito final que Dios ha marcado en su plan profético, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo la primera vez, la segunda vez, el reino milenial, luego la eternidad, los nuevos cielos, la nueva tierra. Todo esto dice que todo este propósito se acerca. Entonces, tenemos que saber que estamos viviendo en un contexto de que las cosas que Dios ha preparado se puede continuar, es decir, que el reloj de Dios no ha parado nunca.
Está todavía marcando tiempo. La cosa es que a lo mejor está como en una pausa, ¿no? Está en una pausa porque todo eso, y ese ya siento por desviarme un poco aquí, pero en la profecía que el ángel Gabriel da a Daniel, en Daniel capítulo 9, de las 70 semanas o hebdómadas, tiempos de 7, que son no semanas de días, pero semanas de años. En esa profecía, el ángel dice a Daniel, dice que sepa pues que para tu pueblo y tu santa ciudad 70 semanas están decretadas. Y desde el anuncio, el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías será 69. Dice, y después de las 69, la vida del Mesías será quitado, mas no por sí. Y la ciudad y el templo, el santuario serán destruidos por un pueblo de un príncipe que ha de venir. Y por una semana más, que es la 70, que no puedo decirlo de otra forma. Es la semana, eso, dilo otra vez. Eso, la 70ª semana, por esta semana ya termina las 70. Pero el ángel dice a Daniel que entre las 69 y las 70 varias cosas iban a suceder. Primero se corta la vida del Mesías, se destruye la ciudad, se destruye el templo y luego viene la última semana. Lo que Daniel no sabía ni Pedro es que esta brecha que está ahí, desde hasta después y por, son los marcadores de tiempo en Daniel 9, que esta brecha ya ha durado 2000 años. Pero sí, el reloj de Dios ya está dado cuerda y esta última semana de las 70 llegará en su momento. Será 7 años de la tribulación que se describe en el libro de Apocalipsis, etc. Y no estoy dando una conferencia de profecía, pero que el contexto en que vivimos debemos de tener esta mentalidad, esta actitud de que siempre estamos en un contexto profético. Pero sin perder la cabeza. Esa es una cosa que me gusta mucho, que Warren Wiersbe, el doctor Wiersbe, en su comentario de 1 de Pedro, dice sobre la segunda cosa que vamos a ver aquí, de ser sobrios. Significa que tengamos una actitud responsable y seria, pero no triste. Muchas veces cuando leemos la palabra sobrio, dice, una cara así, oh, la vida es dura, y tenemos esa actitud sobria. Pero esa no es la idea de la palabra sobria. La idea es de ser espabilado, responsable, seria y no descabellada. Y Warren Wiersbe dice, sabiendo el contexto de la segunda venida de Cristo, la persona sobria no va corriendo detrás de cada anuncio de que viene el fin, voy a ponerme la toga blanca y subir a la azotea a esperar, Señor, llévame. No, que tiene una actitud sobria, sabe que las cosas del tiempo profético de Dios están en manos de Dios y puede suceder y tengo que vivir así, pero no voy a perder la cabeza para eso. En lenguaje de la calle, tener la cabeza fría. Voy a tener la cabeza fría y voy a mantenerme con una actitud así. Y luego dice, y velad en oración, porque como estamos viviendo en un tiempo de inminencia profética, es como Pablo exhorta a los tesalonicenses de orad sin cesar. Es estar en una actitud constante de comunicación con el Señor cuando estoy trabajando, cuando estoy conduciendo el coche, cuando estoy haciendo cualquier tarea en casa, cuando hago mi caminata o lo que sea, pero cuando estoy en cualquier lugar puedo estar en contacto con el Señor. No tengo que tener un lugar específico para ponerme de rodillas y es solo en ese momento que puedo orar. Puedo estar orando a Dios en cualquier momento, cualquier lugar y tener esa comunión. Y eso es lo que él dice, velad, la idea de estar alerta, de velar por las cosas que el Señor tiene. Entonces, este es el contexto que tenemos que vivir de saber cuando estamos ministrando los unos a los otros. Es algo que tiene que tener una urgencia porque no sabemos cuándo el Señor va a empezar todo lo que queda en su reloj profético. Y por eso tenemos que tener esas actitudes y actuar conociendo el contexto. Entonces, yo creo que ahora, no, pásalo, Loida, por favor. Muy bien. Esta es una cita del Dr. Wiersbe. Cuando habla de este contexto, dice, Pedro tuvo mucho que decir del tiempo, y lo menciona todos los versículos en la epístola. Dice, si una persona realmente cree en la eternidad, entonces hará el mejor uso del tiempo. Y los creyentes en Cristo creemos en la eternidad. Entonces lo que está en amarillo es lo destacado. Si estamos convencidos que Cristo viene, entonces queremos vivir vidas preparadas.
Si Jesús viniera primero o la muerte viniera primero, queremos hacer que el tiempo que resta, que es lo que él dice en versículo 2, cuando dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, pero el tiempo que resta debe de contar para la eternidad. Queremos que este tiempo que tenemos en nuestra vida cuente para la eternidad, ministrando los unos a los otros y dando otro tipo de testimonio al mundo que nos rodea. Entonces, esa es la primera cosa, el contexto. Vamos a pasar a la segunda. Es como un resumen aquí. Versículo 7, entonces, el contexto en que vivimos expectantes de la segunda venida de Cristo. Y ahí está el versículo, y me gustó cuando lo vi en internet, porque pone al final, Jesucristo viene pronto. Y capta la idea de esta inminencia profética. El fin de toda cosa se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué significa? Que Jesucristo viene pronto. Esto es lo que está ahí, como dice, creo que es Santiago, está a la puerta, ¿no? Está a punto de llegar. Vamos a ver ahora versículo 8. Ahora, en versículo 8 y 9 habla de las relaciones que tenemos. Versículo 8 y 9 es el amor y la hospitalidad. Entonces, en versículo 8, ante todas las cosas, tener amor encendido o profundo. Dice, tener amor ferviente amor. Y la palabra ferviente en griego significa un amor encendido, esforzado, profundo. Uno de los comentaristas dice que se usaba de los atletas que se esforzaban para, no la palabra amor, pero la idea de ferviente, de ese esfuerzo, de esta, sacando de fuerzas de donde no hay, ¿no? La idea de cogiendo de lo más profundo para seguir luchando hasta la meta. Y entonces dice, este tipo de amor que debemos de tener, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa es una referencia a Proverbios capítulo 10, versículo 12, y no está diciendo ahí que, bueno, pues entonces si hay pecado da igual, vamos a perdonarlo y taparlo, porque la palabra cubrir no significa tapar, no es como cuando Cristo, su sangre nos cubre, esa no es la idea, sino que el amor lo que no hace es remover el pecado. El amor trata de perdonar, sí, pero también no remover el pecado para que no se haga la cosa peor. Y entonces el amor es la base de la vida cristiana. Cuando Jesús en el aposento alto, Juan 13, decía esto, que el mundo conoceréis y mis discípulos si tenéis amor unos por los otros. Ahí está ese primer pasaje de unos por otros. Y entonces la idea de tener este ferviente amor no es que vamos a dar la vista gorda a los pecados, sino que no vamos a usar el pecado para cumplir su propósito, es destruir. El pecado siempre busca destruir, machacar, arruinar, y el amor no va a permitir que se suceda. Y no va a permitir que se suceda porque no va a dejar que el pecado se repasa, que se remueve, que se echa en cara y que siempre están ahí con el pecado, sino el amor va a dejar quieto, va a reposar, va a cubrir y tapar, no en el sentido, es que tapar no es la palabra, pero que no va a hacer peor el pecado, repasándolo siempre, echándolo, sacándolo siempre de donde está. No, va a dejarlo enterrado. Cuando ya se ha pasado, vamos a seguir buscando la restauración, el perdón, etc. Y esa es la idea aquí y en Proverbios, que nosotros no estamos diciendo que el pecado no es serio, que hay que simplemente, bueno, un pecado no pasa nada, Dios es amor. Tal. No, esa no es la idea. Dios, como Jonathan dijo al presidir, Dios es un Dios justo y santo y Él tiene esas cosas en cuenta. Pero y por eso Cristo murió, la muerte que hemos recordado con la Santa Cena. Pero sí, el amor está ahí para ayudar a no hacer peor el pecado de lo que ya es. Entonces, y luego 9 es la hospitalidad. El corazón de la hospitalidad es no solo invitar a una comida. Es decir, que esta imagen tiene comida. No vea lo que me costó encontrar uno con comida, que no había nada. En 1 de Pedro 4, 9, nada con comida. Versículos con puesto de sol, con la playa, con montañas, con bosques. Nada con comida. Me costó la propia vida encontrar uno con comida. Y aún cuando no quiero que tengáis la idea de que la hospitalidad solo es invitar a alguien a comer en tu casa, porque ese no es la hospitalidad. Es mucho más. Es decir, toda clase de ayuda es hospitalidad. Puede ser una comida, sí. Puede ser prestando una cama, invitando a alguien que ha tenido, no sé, su casa se incendió y va a dejar que se duerme en tu casa. Puede ser prestar la lavadora
para lavar una colada de ropa porque su lavadora se partió. Puede ser una visita a alguien para darle ánimo a un enfermo que está convaleciente. Puede ser cuidar a los hijos de otro hermano o hermana que tiene una necesidad, algo urgente y no tiene con quién dejar los niños, etc. Puede ser cualquier cosa de este tipo, es hospitalidad. Este es hospedaros los unos a los otros. Y es mucho más grande que solamente invitar a alguien a una comida en tu casa algún domingo o algún día en otro momento, ¿no? Pero es mucho más grande que eso. Y esa es la idea de hospitalidad, de practicar unos con los otros este tipo de ayuda mutua, podríamos decir, pero ayuda que es hospitalario y es algo que debe de brotar de nosotros. Ahora, hay gente que tiene don de hospitalidad, igual los que tienen don de misericordia, porque la misericordia es una parte. También los que quieren dar con liberalidad están practicando la hospitalidad, dando al Señor, a la iglesia, a los hermanos que necesitan ayuda porque se averió el coche. Todo esto es una forma de ser hospitalario. Entonces, no debemos caernos, aunque yo puse la imagen de comida porque eso es lo primero que pensamos, pero y la tarta de fresa y eso me parece que será muy rica, pero que es mucho más que café y un bizcocho de fresa o algo así, ¿no? Es mucho más. Bueno, vamos a ver. Una cita aquí del pan diario, que yo llevo casi 46 años usando nuestro pan diario para mi devocional. Y hace una semana o 10 días decía, en Deuteronomio, Dios llama a los israelitas a ocuparse de los que están lejos de su tierra natal. ¿Por qué? Porque Él es defensor de huérfanos, viudas y extranjeros. Y luego dice, más adelante dice, pero esto también incluye otro aspecto. Cuando la viuda de Sarepta recibió en su casa al extranjero Elías, el profeta Elías, que estaba fuera de Israel, en esta tierra de Sarepta, ella fue la bendecida. Y él concluye, dice, Dios suele usar la hospitalidad para bendecir al anfitrión y no solo al huésped. Entonces es una buena forma de que nosotros cuando practicamos el amor ferviente y la hospitalidad unos con otros, también recibimos una bendición. No estamos solamente dando. Y a veces los que estamos dando en el ministerio, siempre dando, tanto de nosotros, dando tiempo, dando amor, dando hospitalidad, nos cansamos, aunque Pablo dice, no os canséis hasta desmayar, ¿no? Pero no os canséis de hacer bien, dice en Gálatas 6, creo que es 6:10, pero que a veces nos cansamos. Pero no tenemos que cansarnos porque no estamos simplemente dando a la otra persona. Estamos también recibiendo cuando podemos ayudar a esa persona en su caminar con Cristo, o si es un no creyente, ayudarles a que vea algo del amor de Dios para que ellos, a lo mejor el Espíritu Santo les toca para que entiendan el Evangelio, cosas así. Pero es mucho más una bendición que recibimos nosotros de lo que estamos dando a la otra persona. Y eso es lo que hace este aspecto de las relaciones, el contexto profético. Las relaciones son amor y hospitalidad. Y la última cosa, pásalo, Loida, porque no me... perdón, el resumen. Entonces, versículo 8 y 9 es la relación que debemos tener entre nosotros en la iglesia. Es uno de amor y hospitalidad. Y es muy difícil encontrar los dos versículos juntos, como aquí pone. Dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, y hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y entonces, esto es como lo que tenemos que tener, como la relación entre nosotros, entre todos los hermanos de la iglesia. Esa es la relación. Ahora, versículos 10 y 11 es el tercer bloque, y es el servicio o el ministerio que hacemos con los dones espirituales que tenemos. Y Pedro nos resume los dones en dos categorías generales, dones de hablar y dones de servir. Y los primeros, él dice en versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Muchas veces, como yo escribí mis libros explicando el cesacionismo, muchas veces la gente me pregunta, ¿y cuántos dones tiene un creyente? Y yo siempre digo, pues yo no veo en la Biblia más que un creyente tiene un don, porque cada vez que habla de los dones espirituales con creyentes individuales, siempre es en singular. Aquí, ¿qué dice? Cada uno según el don, no los dones, según el don que ha recibido. Pablo con Timoteo dice que avives el don
el fuego del don que tú tienes por la imposición de mis manos, etc. En 1 Corintios dice, el Espíritu Santo da a cada uno el don que él quiere. Y él siempre está hablando de un carisma, un don espiritual o especial para servir a otras personas en la iglesia. Y entonces dejo eso ahí solamente porque es es una cosa mía, ¿no? De querer corregirlo porque la gente siempre pregunta de eso. Yo creo que cada creyente tiene un don. Entonces él dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay que ser un buen mayordomo. Dios nos da el dinero y los recursos que tenemos para administrarlo como mayordomos. Incluso padres tenemos que administrar nuestros hijos, que el Señor nos da los hijos para prepararlos para la vida, pero no son nuestros, son del Señor y Él nos lo presta para administrarlos. Somos como los mayordomos, como padres, en cierta manera, mayordomos de Dios con nuestros hijos, con los recursos, pero también con el don espiritual que tenemos. Y tenemos que usarlo para bendecir y ministrar a otros creyentes, otros hermanos. Y él lo divide en versículo 11 en dos bloques. Si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. Y si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Es decir, que hay que hablar con las palabras que Dios suple y hay que servir con la fuerza que Dios suple. Eso es lo que tenemos, pero siempre viene de Dios. Por eso dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, porque todo devuelve al Señor. Entonces los primeros, los que tienen dones de hablar, o aquí como dice, tiene don de palabra, ¿no? O tiene una lengua de oro. Yo he escuchado esas cosas aquí en España mucho. Tiene don de palabra. ¿Qué tiene don de palabra? Pues los que están aquí delante, como un servidor, como los que presiden, como los que predican, los evangelistas, los pastores, los maestros, los misioneros, líderes de alabanza. Todos estos tienen un don que les hace posible ponerse aquí y hablar y guiar y ayudar a los hermanos sin perder los papeles, porque algunos no pueden, se ponen muy nerviosos. Oye, no puedo estar delante. Bueno, pues entonces no debe estar delante. Si no puedes, es que no tiene ese don. Pero otros tienen el don de servir o de ministrar, y esos son los que limpian, los que ayudan a otros, hacen visitas, dan compañía, dan ánimo, oran. Muchas formas que pueden ayudar con el don de ministrar y ministrar conforme al poder que Dios da. Entonces, lo que yo dije en nuestra conferencia de la misión es que muchas veces los que trabajan en la sede, ahí en Wyoming, en Estados Unidos, los que trabajan en la sede, que son misioneros, igual como nosotros, levantan su sostenimiento, no cobran nada de la misión, ellos están ahí trabajando igual como nosotros, pero pueden pensar que son misioneros de segunda, que los que son realmente los misioneros verdaderos son los que están ahí en el campo misionero, los que están hablando, evangelizando, haciendo los que tienen don de palabra, ¿no? Están ahí hablando, pero yo no tengo nada. Y yo les dije, no, vosotros si tenéis don de servir en la oficina, contabilizando las ofrendas y donativos que nos ayudan a poder vivir aquí y servir, haciendo las gestiones con el gobierno, con Hacienda, con las iglesias que representan o que los misioneros representan, etc. Todo este tipo de trabajo es tan valioso como nosotros aquí en el campo, evangelizando, haciendo predicaciones, etc. Y los dos son necesarios. Y creo que ahora viene una cita del Dr. Bloom en su comentario. Ahí está. El doctor Edwin Bloom en su comentario no es Lucas, es 1 de Pedro, perdón que se me olvidó cambiarlo, dice, uno de los malentendidos de más calado en la práctica en las iglesias es la idea de que solamente una persona debe ministrar en la iglesia local, el que tiene don de hablar, el pastor, o quizás el pastor con un ayudante o el consejo de ancianos. Y dice, pero el principio bíblico es que todos pueden y deben ministrar en una y otra manera, porque todos, él dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno es cada creyente aquí en Torre del Campo, en Pueblo del Río, en Sevilla, en Utrera, en Vícar, en Cabra, en donde hay una iglesia de la fe y donde no hay, donde hay otras iglesias evangélicas. Todos tienen que servir en su iglesia de alguna manera. Y no es solamente decir, no, pero pues en mi país es muy común escuchar a la gente, para eso pagamos al pastor, que lo haga él. No, pero que ese no es bíblico. El pastor está ahí como el entrenador. ¿Quién diría en un club de fútbol? Dice, no, ese es para el entrenador, que él juega y nosotros vamos a simplemente estar aquí pasando. Los jugadores son los que tienen que hacer
el partido. El entrenador está ahí para prepararlos, guiarlos, hacer coaching, ¿no? No sé cómo decir esto en español, pero ser como entrenador, pero está ahí, pero no es él que hace todo esto. Y en las iglesias es casi lo contrario. Mucha gente tiene esa idea y quizás viene de la religión más tradicional, más atrás, cuando había un cura o un ministro y él estaba el que hacía todo y los demás simplemente venían a escuchar y luego irse. Pero no, el modelo bíblico es que todos pueden y deben ministrar los unos a los otros. Entonces, hemos visto versículo 7, el contexto, versículo 8 y 9, las relaciones, versículo 10 y 11 es el servicio que hacemos con los dones espirituales que tenemos, el don que cada uno tiene, y es sirviéndonos los unos a los otros con esos dones. Entonces vamos a ver unas conclusiones. Ahí está. Entonces, primero, hay un contexto en que vivimos que es la inminencia del fin que Dios tiene preparado, y tenemos que recordar eso siempre. Había un predicador en el siglo XIX, además un hombre muy consagrado a Dios, que era el fundador de la misión Team, donde yo fui misionero mis primeros 5 años y vine a España con Team. Pero este hombre además fundó la denominación de las iglesias evangélicas libres de Estados Unidos, de Alemania, de Suecia y de Dinamarca y Noruega, no sé cuántos sitios, pero ese hombre era un fenómeno. Se llamaba Frederick Franzen. Y él siempre predicaba de la segunda venida de Cristo. Y él dijo que tenemos que estar siempre pendientes de la venida del Señor, que puede venir en cualquier momento. Y esa es la idea, el contexto que tenemos que recordar siempre. Y a veces nos cansamos, ay, está otra vez machacando la segunda venida. Y nos ponemos un poco como lo que segundo de Pedro dice, que lo que dice, venga, ¿dónde está su venida? Desde la creación todo sigue igual. Y nosotros ponemos un poco escépticos, ¿no? En ese sentido, pero no debemos siempre estar pensando que el Señor, sin la locura, como dijo el Dr. Wiersbe, con esta sobriedad, no dicen, 4 lunas de sangre, viene el fin. Y esa tontería, el calendario maya, viene el fin. No va a venir, porque hay cosas que Dios ha dicho que tienen que suceder antes que lo demás. Y yo no tengo don de profeta, ni soy, bueno, además creo que es eso, pero no soy hijo de profeta. Pero yo os digo una cosa, desde el año 90 y la primera guerra del Golfo, que estamos en América, cuando Jonathan nació en 91, Salud estaba en el seminario Río Grande haciendo su año de preparación bíblica, y empezó la primera guerra del Golfo con el presidente George Bush padre. Y tantos aviones estaban volando a Morón a reposar, de Estados Unidos a Morón, de Morón al Golfo, boom. Y mi cuñada Herminia, una vez que estábamos hablando con ella ahí en Texas, hablando por teléfono, ella dice, cuñado, ese es el fin del mundo. Todos los días pasan cientos de aviones por Corea, porque está en el camino, cruzando. Y dice, pasan cientos de aviones a Morón. Y mira, ¿esa es la batalla de Armagedón? Porque hay tantos países que están reunidos y no sé qué. Y yo sé, no, cuñado, no te preocupes. Antes de que puede pasar la batalla de Armagedón, tiene que pasar los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Todo eso tiene que ser. Y no puede entrar, o como cuando ISIS, el Estado Islámico, estaba cortando cabezas de la gente en Egipto, en esos sitios, hace 5 o 6 años. Y mi hermana en Estados Unidos, estábamos aquí en España, me mandó un mensaje y dice, Frank, estamos en la 5ª trompeta. Y yo decía, Heidi, ¿cómo podemos estar en la 5ª trompeta si no han pasado primero los 7 sellos y los 4 primeros trompetas? Es que no piensas que no puede coger una cosa literal y lo demás no significa. Es decir, que no, pero lo que quería decir que no tengo don de profecía, pero todas las veces desde 1990 hasta hoy, cuando han dicho a esa gente, viene el fin del mundo, 4 lunas de sangre, el calendario maya, el año 2000 todo se va al traste. Y yo decía, no va a suceder. Y tengo un 100% de razón, que no ha sucedido. Mi profecía era correcta y la de ellos era mal. En fin. Segundo, el contexto es muy importante. Segundo, hay una relación que debemos de tener unos entre otros, que es el amor y la hospitalidad. Y el último es que hay un servicio que tenemos que hacer con los dones espirituales que Dios nos ha dado como iglesia. Y con eso quiero resumir este pasaje con lo que Pastor Miguel Núñez en la iglesia la IBI, ahí en la República Dominicana, lo que él decía cuando resumió este pasaje. Pásalo a la última, Loida, por favor. Y dice, este pasaje de 1 de Pedro habla de que tenemos que orar, amar
y servir, pero todo para la gloria de Dios, porque es Dios que nos da la capacidad, es Dios que ha marcado el contexto y el tiempo profético, es Dios que nos da la fuerza para amar y practicar hospitalidad, es Dios que nos da el don que tenemos para servir, todo es de Dios. La misma salvación es de Dios. Fue Él que ideó la salvación, preparó la salvación, proveyó para la salvación y nos presenta la salvación cuando no tenemos ni una pizca de interés. Manda el Espíritu Santo a convencernos, llamándonos, convencernos del pecado, de justicia, del juicio, y todo es de Dios. Y por eso Dios debe de recibir la gloria. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por tu siervo Pedro que escribió estas palabras bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias porque en ese breve párrafo podemos ver cómo podemos ministrarnos los unos a los otros con la forma que tú nos has dicho, recordando el contexto profético en que vivimos siempre y practicando relaciones que te glorifican y usando nuestros dones para glorificarte a través de servir entre los que hablan y están más en quizás una luz pública, pero también los que están detrás de los bastidores, que sin su ayuda no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Y te damos gracias, Señor, por cada creyente, cada persona aquí esta mañana en la iglesia en Torre del Campo. Ayuda a esta iglesia, Señor, a practicar este ministerio de los unos a los otros para tu gloria y tu honra en tu Hijo Jesús. Amén.